Buenas tardes para todos. Estamos acá en la Gobernación de Antioquia con el doctor José Duque, jefe de auditoría de la Contraloría General de Antioquia. Queremos hacerle unas preguntas de la especialización de Derecho Administrativo. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por recibirnos y por su tiempo. Claro que sí, con todo el Queremos gusto. hacerte unas preguntitas, entonces a ver si eres tan amable. Claro que sí. Doctor, existen unas conductas que se escapan al principio de tipicidad en la función pública. ¿Cómo entender estas conductas, cómo argumentarlas frente a una sanción de pronto disciplinaria o fiscal? Dichas conductas, por ejemplo, podemos hablar de la prórroga en los contratos, de la liquidación de la liquidación de estos mismos contratos. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta pregunta? Bueno, muy buenas tardes a ustedes, claro que sí. Desde nuestra perspectiva, frente al problema que se plantea específicamente, lo que se podría decir es lo siguiente. Efectivamente, estamos de acuerdo con ese escenario especial y un poco ambiguo que se puede presentar a la hora de la tipificación o acudir al principio de tipicidad cuando se trata de observaciones con presuntas incidencias disciplinarias, y eso tiene un argumento. En nuestro sentir, a partir de incluso de la norma primigenia que es la Constitución Política, que es un texto normativo con la incorporación de unos elementos importantes y una participación preponderante de los principios en su desarrollo. También nuestro Código de Procedimiento Administrativo, la Ley 1437, incorpora esos principios a su estructura. Y a partir de ello, la Ley 734 tampoco ha sido ajena a la aplicación de esos principios, en este caso de la contratación pública y en este caso de la función pública. Entonces existen algunos escenarios donde, si bien no existe una aplicación contundente al principio de tipicidad cuando se trata de estos elementos que tú mencionas en el desarrollo de un contrato, como pueden ser las adiciones y algunas otras circunstancias del tema en las liquidaciones, pues será necesario entender que el mismo cuerpo o la misma estructura de la Ley 734 permite y establece la posibilidad de que el incumplimiento al deber funcional del servidor público cuando se trata de los desarrollos contractuales, si bien en un escenario, por ejemplo, como la adición, no se encuentra expresamente consignado en la Ley 734, la misma sí establece, a partir, por ejemplo, del artículo 48 en su numeral 31, la regulación de la conducta del servidor público siempre sujeto a los principios que consagran la administración pública y por supuesto la Ley 80 del 93. Entonces digamos que esos elementos en donde no comparece típicamente un escenario en donde se pueda predicar un reparo para el servidor o para el funcionario, ellos sí pueden ser sujetos de actuación disciplinaria cuando la misma norma establece que quien viola los principios de la contratación pública incurre en una falta disciplinaria gravísima. Desde la Contraloría, ese control fiscal que ustedes hacen a los contratos, ¿cómo es ese control? Quisiera que nos hablara, doctor, de ese proceso. Sí, claro que sí, por supuesto. Nosotros, con ocasión a un plan general de auditoría, tenemos la responsabilidad y la designación constitucional que nos entrega el artículo 267 de la Constitución Política, que en ese escenario y en esas actividades del control fiscal, nosotros hagamos una vigilancia sobre el control de gestión, el control financiero y el control de resultados de las entidades públicas. Aquí la contratación estatal digamos que acapara un papel importantísimo en la ejecución de nuestro quehacer misional, y en ese sentido pues no solamente estamos llamados a hacer una revisión exhausta del cumplimiento de lo que se contrata y el acuerdo de las voluntades que implican la participación de un ente estatal, sino que también hacemos una revisión frente al deber funcional de los funcionarios que participan en estos procesos contractuales. Y efectivamente, si bien no existe un tipo disciplinario que así lo indique, nosotros somos conscientes de que debe hacerse un control eficiente cuando estamos hablando de la aplicación de los principios de la contratación pública en Colombia, sobre todo cuando estamos hablando de la etapa precontractual, que allí se adelanten
todos los procesos con criterios claros, específicos que determina la ley, y por supuesto en otros escenarios en donde en la etapa contractual y en la liquidación de los contratos también deben comparecer. El principio de eficiencia y eficacia no es solamente un principio que debe aparecer en la etapa precontractual en Colombia, sino que también debe ser aplicado en la ejecución y en la liquidación de los contratos. En ese sentido también es importante aclararles a ustedes que si bien esa falta de aplicación del principio de tipicidad en la ley 734 puede operar para circunstancias que sean genéricas frente al reparo que se haga en la conducta de un servidor, lo que no podemos dejar o lo que debemos dejar en claro es que cuando nosotros realizamos traslados a la Procuraduría General de la Nación, estamos llamados y estamos obligados a hacer una designación clara de la posible irregularidad que se está cometiendo por parte del funcionario, y en ese orden de ideas tenemos que echar mano de la ley 734 para establecer cuál es el artículo y cuál es la presunta falta en la que está incurriendo el funcionario. Perfecto, doctor. También sabemos que eres docente de la Universidad de Medellín en la maestría de contratación estatal. Quisiera que nos regalaras de pronto unos tipsitos o consejos a los compañeros que nos queremos dedicar al tema de la contratación estatal. Claro que sí. Este proceso académico que venimos acompañando en la Universidad de Medellín, especialmente en la especialización de contratación estatal en el módulo de las inhabilidades y las incompatibilidades, lo venimos adelantando con la universidad hace aproximadamente 4 años. Yo pienso que los tips que se deben de utilizar siempre para partir de un sano ejercicio, no solamente público, sino también contractual, es el de sujetarse, y valga mencionarlo en este espacio, a todos los principios rectores que gobiernan no solamente la contratación pública, sino también la función pública de nosotros, los servidores públicos, y estamos llamados a pegarnos fielmente en ese tema. Ustedes saben bien que debemos de partir de que nuestros compromisos como servidores públicos son diferentes al de los ciudadanos, y en ese orden de ideas nuestra cláusula general de responsabilidades nos indica, a diferencia del ciudadano común, que lo que no nos esté expresamente permitido nos está prohibido, y en ese sentido implica que el servidor público sea consciente de cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus responsabilidades, y que lo haga con apego a la norma. En estos devenires de la aplicación de la ley disciplinaria, mucho se ha dicho frente al temor que gobierna a los servidores públicos a la hora de aplicar correctamente sus capacidades al servicio de un mandato que tiene de carácter público, pero siempre hemos pensado, inclusive el procurador en algún momento lo ha dicho, los servidores públicos no pueden ser aquellos que él llama el juez que gobierna, es decir, el servidor público, a pesar de que tiene unas cláusulas de compromiso muy específicas, no debe ser temeroso para que pueda adelantar, aplicando los principios no solamente de la Constitución, sino también de la función pública, todos esos criterios de probidad que indican que siempre nuestras actuaciones deben ir enmarcadas en la prevalencia del interés general sobre el particular, pero también el de los principios especiales de la eficiencia y de la eficacia, la transparencia y la responsabilidad en todas las actuaciones que realizamos. Doctor, te agradecemos mucho por tu tiempo, han sido aclaradas nuestras dudas, te deseamos una feliz tarde y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, un saludo para todos. Gracias, hasta luego.